Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, la parte que hemos leído, el Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan 20. Los versículos que estudiamos hoy son los versículos 19 a 23. Juan 20, versículo 19 a 23. Hermanos, como sabemos todos nosotros, hoy es un día especial, un día de elecciones. Y en las semanas pasadas o en los meses pasados podemos decir, los candidatos para la presidencia se presentaron como salvadores, como un Mesías, ¿verdad? Diciendo, yo voy a cambiar tal o tal cosa en nuestro país para mejorar toda la vida de cada persona. Todos prometieron para cambiar nuestro lamento en gozo. Todos prometieron para cambiar nuestra miseria en felicidad, ¿verdad? Pero hoy en la historia que vamos a estudiar esta mañana se puede ver que solo hay un rey que puede cambiar realmente nuestra miseria en gozo. Solo uno, que es Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces la predicación esta mañana se enfoca en esta parte, Juan 20, versículo 19 a 23, y el tema de la predicación esta mañana es la miseria se cambia en gozo. La miseria se cambia en gozo. Estudiamos entonces Juan 20, los versículos 19 a 23. Hermanos, la semana pasada la iglesia estaba cerrada, pero compartí una predicación por WhatsApp y esa predicación se trata sobre el tema de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque el domingo pasado hemos celebrado nosotros el domingo de la resurrección. Y entonces un dolor doble, podemos decir, tener la iglesia cerrada en el día de la resurrección, ¿verdad? Y entonces, la semana pasada, en la predicación que he enviado, hemos estudiado la historia de los 3 visitantes que visitaron al sepulcro, a la tumba de Jesús. 3 visitantes. Eso podemos leer en la parte anterior. Y los visitantes eran 2 discípulos, el discípulo Pedro y el discípulo Juan, juntos a una mujer que se llama María Magdalena. Estos 3 visitaron al sepulcro de Jesús. Y escuchamos el domingo pasado entonces que María, viendo a Jesús mismo resucitado, que María recibió una orden. Vamos al versículo 17 de la parte que hemos estudiado la semana pasada. Juan 20, versículo 17. En esta parte está Jesús resucitado, hablando a María Magdalena. Y Jesús dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces la orden de María fue así. No tiene que quedar con mí, dice Jesús, pero ustedes tienen que ir a los discípulos, a mis hermanos, dice Jesús, para contar la noticia increíble que Cristo resucitó. Con esa orden María fue enviado a los discípulos. Ve a mis hermanos. Y ella se fue a los discípulos. Ella se fue a los discípulos para contar las buenas nuevas.
Versículo 18 lo dice. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y entonces, ¿qué podríamos esperar de ese grupo de los discípulos? Viene María Magdalena, una seguidora fiel del Señor Jesús, viene a los discípulos para contar esta noticia diciendo, yo he visto al Señor resucitado. Podemos esperar que ellos van a reaccionar con felicidad, ¿verdad? Escuchando esa noticia, escuchando María Magdalena contando que Jesús resucitó. Pero no es así. No es así. Lo que encontramos en la parte que hemos leído hoy, el versículo 19, nos cuenta que los discípulos estaban en una situación deprimente. Ellos están en un lugar escondido, encerrado, en una casa con las puertas cerradas. Ellos están con miedo. ¿Por qué tienen miedo ellos? Ellos tienen miedo que los judíos van a coger preso a ellos también y que los judíos van a matar a los discípulos como mataron a Jesús. Ese miedo tienen los discípulos. Y entonces están escondiendo en su casa por miedo de los judíos. Ellos tienen miedo. Entonces, podemos concluir de esa parte que los discípulos no creyeron el mensaje de María Magdalena. No creyeron. Y para ellos solo es una cosa de tiempo antes de que los judíos vayan a matar a ellos también, para borrar a todos los seguidores de Jesús. Hermanos, como podemos leer en esa parte entonces, es que los discípulos sin Jesús tenían miedo. Sin Jesús ellos no tienen el coraje. Sin Jesús ellos tienen miedo de los judíos. Y entonces se encierran a sí mismos en un lugar y no tienen ningún poder para hacer nada. ¿Podemos reconocer esto en nuestra propia vida? En estos tiempos en que no estamos con Jesús, en estos tiempos en que no tomamos tiempo para buscar a Jesús, en estos tiempos reconocemos este miedo que tienen los discípulos. Sentimos nosotros también sin Jesús incapaces de hacer algo por el Señor. Sentimos también que nuestra fe no vale para nada si no estamos con Jesús. Entonces reconocemos muy bien esa actitud de los discípulos. Ellos perdieron a su amado Señor. Y ahora ellos piensan que tienen que seguir adelante sin Jesús y tienen miedo. Hermanos, si nosotros todavía vivimos sin Jesús y si no tenemos miedo por nada o nadie, tampoco por Dios, significa que nuestra alma no está bien. En tiempo que no vivimos con Jesús, o cuando nuestra vida todavía sigue sin Jesús, y si no sentimos miedo, o no sentimos si no extrañamos a Jesús, significa que nuestra alma no está bien, que nuestra situación espiritual está delicada. Significa que no tenemos sentimiento espiritual. Significa que puede ser que nuestra alma está muerta. Y significa que somos como una persona que duerme en el borde de un barranco. Hermanos, si ustedes viven sin Jesús,
significa que su situación es una situación triste, que su situación es muy infeliz, oscura, pero más que eso, peligrosa. Porque cada persona que no conoce a Jesús, hermanos, está perdida, dice la palabra de Dios. Y tal vez usted no lo experimenta en su vida de esta manera, pero es verdad, porque la palabra de Dios nos habla siempre la verdad. Y la palabra de Dios nos dice esto. Es realidad. Entonces, si vivimos sin Jesús, somos infelices. Y si nunca hemos encontrado a Jesús en nuestra vida, significa que también nuestra muerte será infeliz. Pero si estamos con Jesús, el opuesto es verdad. Somos las personas más felices del mundo, aunque no siempre sentimos felices. Podemos ser que tenemos cosas en nuestra vida, una familia, tal vez una casa propia, tal vez un carro, pero estas cosas no tienen ningún valor en comparación con Jesús, hermanos. En una perspectiva espiritual, sin Jesús, toda la vida es un gran vacío. Y este vacío experimentan los discípulos en este momento. Ellos no pueden seguir adelante sin la presencia de Jesús. A veces puede ser que estamos como ellos, ¿verdad? Y que por miedo de la situación que experimentamos en este momento podemos escondernos de otras personas, podemos encerrarnos en nuestra casa por todas las decepciones, por todas las adversidades en las vidas, por los enemigos que tenemos. Y puede ser esta actitud que nos encerramos en nuestras casas. Pero si usted tiene esa actitud, hermanos, y si usted tiene ese sentimiento, esa tristeza, si extraña también a Jesús en su vida en este momento, escuche las siguientes palabras, lo que dice la palabra en versículo 19, la segunda parte. Porque ellos están puertas cerradas en el lugar donde los discípulos están reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Paz a vosotros. Entonces, ¿qué necesitamos cuando estamos en una situación depresiva y oscura, hermanos? Necesitamos la presencia de Jesús. Necesitamos la venida de Jesús en nuestra vida. Un Jesús que nos dice, paz a vosotros. Hermanos, cuando estamos mentalmente en una situación de oscuridad, en especial por nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar a Jesús que está vivo. Todos ya sabemos de esto porque hemos celebrado el Domingo de la Resurrección. Podemos orar, hermanos, para pedir a Jesús, por favor, entra en mi oscuridad con tu luz y tu paz. Shalom, dice Jesús. Él puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Él quiere cambiar nuestra oscuridad en luz, especialmente la oscuridad de nuestros pecados. Él puede cambiar la situación, hermanos. Tenemos que tener esa fe que Cristo puede cambiar nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida. Somos incapaces para hacerlo. Pero si Jesús está presente en nuestra vida, podemos cambiar porque Él mismo nos cambia. Y eso no significa que vamos a tener una vida próspera, con muchas cosas terrenales, con muchas bendiciones del Señor de una forma en dinero o algo así. No.
Jesús no es una solución simple para resolver todos nuestros problemas. Así no funciona en la vida. Jesús no es una respuesta simple. Entonces, el tener fe en Cristo no nos da prosperidad terrenal. Eso no dice la palabra. ¿Cuántas cosas tenía Jesús en la tierra? Ni tiene una cama para dormir, dice la palabra de Dios. Pero que Jesús esté presente en nuestra vida, hermanos, significa que nunca estamos solos. Cuando Él está presente en nuestra vida con su misericordia, con su amor y con su paz en nuestras dificultades, eso cambia todo. Con su presencia en nuestra vida tenemos todo lo que necesitamos. Y puede ser que las circunstancias no han cambiado, pero que sentimos un paz indescriptible en toda la situación, la presencia de Jesús. Y entonces, mira lo que va a pasar con los discípulos. Al inicio ellos están encerrados en este lugar con tristeza, dolor, miedo. Pero con la presencia de Jesús que dice, paz a vosotros, dice el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se regocijaron. Y entonces, de uno al otro momento, toda la situación es diferente. Todavía los judíos hay. Todavía esa amenaza de los judíos hay. Las circunstancias no han cambiado. Pero la diferencia para ellos es que Jesús está en medio ahora. Y Él cambia su lamento en gozo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Paz a vosotros. Pongamos un poco atención en esto, porque Jesús está diciendo esto 2 veces. Primero en el versículo 19 y después en el versículo 21. En hebreo, esa salutación es Shalom. Tal vez usted lo conoce. Paz a vosotros. Es una salutación común para los judíos, para decirlo. Pero como nosotros, por ejemplo, decimos en la iglesia, bendiciones o que Dios les bendiga. ¿Sí? Pero al momento que Jesús usa esas palabras es diferente. Él no lo usa para costumbre, como costumbre. Para Jesús es diferente, por eso está repitiendo esa salutación. Lo está diciendo 2 veces. Paz a vosotros. Por eso, hermanos, cuando comenzamos un culto el domingo, como hemos hecho esta mañana también usamos una salutación de Dios, ¿verdad? Paz a vosotros, decimos nosotros también. Gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, que es nuestro Señor. Un saludo de Dios con todo corazón, podemos decir, a estos discípulos con miedo, con temor. Cristo está diciendo paz a ustedes. Es muy necesario darnos cuenta de que este saludo no es un saludo humano, sino un saludo de Dios mismo, como nosotros lo recibimos cada domingo en la mañana. ¿Y qué está haciendo Jesús? Algo interesante en el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Él estaba mostrando sus manos y su costado. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué es especial en las manos de Cristo, hermanos? Creo que aún los niños lo saben.
en las manos de Jesús hay las heridas de su crucifixión. Por supuesto. Y Cristo les mostró los lugares de su cuerpo en los clavos estuvieron hace 2 días. Y Él les mostró el lugar en su costado en que la lanza entró. Él les mostró su cuerpo dañado, marcado por el sufrimiento en la cruz. El gran sufrimiento de Cristo por medio del cual pagó por los pecados de los discípulos y por los pecados de cada uno que cree con todo corazón en Él. Él está mostrando que Él es realmente el Salvador, que sufrió, que hizo ese sacrificio para salvar a nosotros, para lavarnos de nuestros pecados. Él les mostró que Él verdaderamente era la misma persona que estuvo en la cruz. Él les mostró que Él es verdaderamente Cristo mismo. Él está mostrando que Él está vivo con su cuerpo humano, aunque glorificado. Un cuerpo que todavía tiene las manchas de su sufrimiento. Algunas personas dicen que Cristo no resucitó con su propio cuerpo. Pero mira lo que está pasando aquí, hermanos. Cristo está mostrando los lugares en que entraron los clavos. Entonces Cristo resucitó verdaderamente con su propio cuerpo humano. Y después Jesús va a dar una lección importante. Leemos el versículo 21 a 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Una vez más está diciendo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es una parte medio complicado, pero tenemos que estudiar esa parte también. Voy a explicarlo. Porque los discípulos reciben 3 enseñanzas en esta parte. 3. La primera enseñanza es que Jesús dice, como me envió el Padre, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío, dice Jesús. Entonces Jesús va a enviar a los discípulos, enviar. Y la segunda cosa es que ellos reciben el Espíritu Santo, dice. El versículo 22 dice Jesús, y habiendo dicho esto, Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y la tercera cosa es una autoridad muy especial para perdonar los pecados. Podemos leer el versículo 23, a quienes remitiréis, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces esas 3 cosas reciben los discípulos, esas 3 promesas, pero tenemos que entender bien lo que está haciendo Jesús en esta parte. Porque los 3 forman una unidad. Y un error muy común es estudiar estos versículos separados diciendo, mira, los discípulos reciben el poder de perdonar pecados. ¿Cómo es eso posible? Porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que está pasando. Entonces Jesús dice, como me envió al Padre, así también yo os envío. Hermanos, para comprender qué significa la orden, aquí es importante saber con qué orden fue enviado Jesucristo al mundo. Él fue enviado para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio.
predicar el perdón de los pecados, predicar la necesidad del arrepentimiento. También es importante para saber. Arrepentimiento es necesario en nuestra vida. Arrepentimiento. Entonces los discípulos aquí reciben la misma orden. Ellos tienen que seguir en este camino, predicando el Evangelio, predicando la salvación en Cristo y predicando la necesidad de arrepentirse. Ellos tienen que ir a predicar. En otra parte de la Biblia, Mateo 28, por ejemplo, y Marcos 16, leímos que ellos recibieron la orden para ir en todo el mundo para predicar el Evangelio. Y esa llamada, hermanos, vale también para cada uno que cree en la misma forma que los discípulos. Es nuestra obligación llevar el mensaje del Evangelio a los demás. Pero Jesús sabe también que los discípulos no lo pueden hacer. Jesús sabe muy bien que ellos son hombres débiles como cada uno de nosotros. Él sabe que ellos necesitan un poder especial para poder hacerlo. Y entonces por eso leemos en la continuación, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos necesitan ser llenados con el Espíritu Santo. Ellos necesitan este poder especial de Dios para poder predicar el Evangelio, para recibir a Dios mismo en sus corazones. Y en esa forma de soplar sobre ellos, Jesús está diciendo, mira, yo estoy dándoles el Espíritu Santo. Ellos no pueden trabajar solos, ellos necesitan a Dios mismo en su corazón. El Espíritu Santo para poder trabajar, para poder predicar, para no tener miedo por los judíos y cualquier otro enemigo que encuentren en el camino. Porque tenemos que saber, hermanos, que con nuestras palabras no podemos cambiar a otra persona. Somos incapaces nosotros para cambiar a una persona. Pero si Dios usa nuestras palabras con su Espíritu Santo, así la otra persona puede cambiar. Dios mismo puede bendecir nuestras palabras para iniciar una vida nueva en el corazón del otro. Eso es la razón que venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Yo no puedo cambiarles, pero hemos orado juntos por el Espíritu Santo para que Él use las palabras para cambiar nuestra vida. Él tiene el poder de cambiarnos. Y por eso Cristo está dando el Espíritu Santo a ellos, para que ellos van a tener predicaciones impactantes, para que ellos puedan predicar la palabra de la forma que cambia la otra persona. Entonces, por ese acto simbólico, Jesús quiere decir que ellos necesitan y van a recibir el Espíritu Santo. Y ahí viene el versículo 23, en que Jesús dice, ustedes son permitidos para perdonar los pecados y para no perdonar los pecados. Y cuando leemos eso rápidamente, pensamos que ellos mismos tienen el poder de perdonar a cualquier persona, pero eso no es la idea. La idea es que ellos van a predicar, que ellos reciben el poder del Espíritu Santo y así a través de lo que ellos predican, Dios está obrando en el corazón de una persona para perdonar sus pecados. Dios mismo está obrando a través de ellos para perdonar los pecados de las personas que aceptan el mensaje de la salvación. Y las personas que no aceptan, que rechazan el mensaje de la salvación,
de ellos los pecados no van a ser perdonados. Tenemos que aceptar el mensaje del Señor, hermanos, con fe, recibiendo su sacrificio con fe. Y entonces vamos a terminar, pero primero hacemos esta pregunta. ¿Sabemos nosotros, a través de la palabra de Dios, que Dios nos perdonó? ¿Estamos seguros ya que nuestros pecados ya son perdonados? ¿Sabemos que nuestros pecados del pasado, que nuestros pecados de hoy y que nuestros pecados del futuro ya son perdonados? ¿Sabemos esto? Lo podemos saber. Podemos recibir esa certeza. Lo podemos. Dios mismo, a través de la predicación de su palabra, Él puede darnos esa certeza del perdón de nuestros pecados. Y hay un solo camino para obtener el perdón. No es por mejorar nuestra vida, no es para hacer recompensa de alguna forma por nuestros pecados. La única manera de recibir perdón por nuestros pecados es creer en Jesucristo, que Él sufrió en la cruz por nuestros pecados. Eso es la única manera. El único camino a la salvación es Cristo. Y Él está muy dispuesto para recibirnos, hermanos. Tenemos que confesar nuestras maldades. Tenemos que confesar que somos pecadores, honestamente, para recibir el perdón de todos los malos hechos, de todos los pecados de nuestra vida. Porque la salvación vale para cada uno que aprendió a encontrar su salvación en Cristo. Paz a vosotros. Los discípulos reciben las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. Y ahora ellos tienen que llevar este mensaje a los demás. Y nosotros también. Somos llamados, hermanos, para llevar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de la salvación en Cristo a los demás. Usted también. Para que todos saben, Jesucristo es el Señor. Jesucristo está vivo. Y Jesucristo sabe todo de nosotros. Y Él está dispuesto a recibirnos y a borrar todos nuestros pecados si los entregamos a Él sinceramente. Y recordamos en este día, hermanos, no importa cuál candidato va a ganar las elecciones, recordamos, Jesucristo resucitó y Él es Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén.